Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y a todos los escogidos, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Así que me pongo a sus pies, bendito pueblo de Dios, para seguir con esta bendita enseñanza, desglosando el Evangelio de San Juan con el capítulo 18. Ayer nos quedamos en el capítulo 7, y ayer vimos pues cómo entra Cristo Jesús en el templo y mucha enseñanza sobre el fruto, benditos hermanos y benditas hermanas, muchísima enseñanza sobre el fruto de los pecadores. Es lo que hoy Dios, el Padre Celestial, mediante Cristo Jesús, nos quiere dar a entender con lo que vimos el día de ayer, recordando que el mismo Jesús, en su doctrina que era del Padre, nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Y recuerde que la expresión mundo es todo aquel pueblo de Dios el día de hoy que milita en la carne, que no es un ser espiritual y que no guarda los mandamientos como lo vimos el día de ayer mediante la bendita palabra de Dios. Pero prosigamos, benditos hermanos, vamos por favor a San Juan 7 y vamos a empezar el versículo 32. Ayer vimos el 31. Dice entonces: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. En el momento en que mucha gente creyó en Cristo Jesús y otros decían que cuando viniera el Cristo iba a hacer más señales, que fue en lo que nos quedamos ayer, cuando los fariseos oían todo esto que Jesús predicaba y también veían la gente que estaba creyendo, cuando los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Cristo, en el momento que decían que cuando viniera el Cristo iba a hacer más milagros, a los que no creyeron, recuerde estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos que enviaron alguaciles para que le prendiesen. Pero recuerde, todavía no había llegado la hora para que pudieran prender a Cristo Jesús, como lo vimos ayer. Dice, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Como diciendo, no está en sus manos, no está en ustedes que me prendan, no está en este día. Mi Padre tiene predestinado un día y una hora. Todavía un poco más de tiempo estaré con ustedes y luego iré con el que me envió. Estaré como el que me envió. Profecía cumplida cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y en la cruz dice: Padre, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir contigo. Y el Padre lo sentó a su diestra y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Profecía cumplida el día de hoy. Y dice en el 34, fíjese bien: me van a buscar y no me van a hallar. A donde yo estaré, ustedes no van a poder venir. Y efectivamente es muy fuerte esta profecía por no haber creído por el pecado, pero hasta el día de hoy, bendito pueblo de Dios, hasta el día de hoy que estamos nosotros en agosto del 2022, hasta el día de hoy estamos viendo que el primer pueblo sigue buscando, los judíos que se quedaron en la circuncisión de la carne y que no creyeron en Cristo Jesús, hasta el día de hoy siguen buscando, siguen en el muro de las lamentaciones, siguen esperando a Jesucristo y no lo van a hallar, porque proféticamente cuando ellos piensen que vino Cristo, va a ser el anticristo. Y ellos, por la manta que tienen por el velo, lo van a recibir como el Salvador. Eso está en Apocalipsis, eso está en las profecías también del Antiguo Testamento que hablan apocalípticamente. No me van a hallar, me van a buscar y no me van a hallar. Profecía también cumplida, no nada más para el primer pueblo, sino también para el segundo pueblo,
que tenga este fruto y que sea incrédulo a la bendita voz, al bendito pacto. Entonces, hay muchos, también cristianos, que siguen buscando la luz y no la hallan. Y a donde yo estaré, ustedes no van a poder venir, porque Cristo Jesús se fue a la patria celestial, se fue con su Padre, y la bendita palabra nos enseña a nosotros que aquel que crea, aquel que tome su cruz, aquel que se dedique a trabajar en la obra, la recompensa es estar algún día en donde está nuestro Señor Jesucristo, pero todos los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los incrédulos, su parte y su lugar va a ser el lago que arde con fuego, que es la segunda muerte, porque todo ser que no tiene el Espíritu está separado de Cristo, está muerto y va a la segunda muerte. Entonces los judíos dijeron entre sí, porque ellos eran carnales y no comprendían lo espiritual. Y otro versículo más, benditos hermanos, para que podamos comprender cómo se entiende la palabra a lo terrenal. ¿A dónde se irá este? Que no le vamos a hallar. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. No tenían razonamiento, no podían acomodar lo espiritual a lo espiritual, no sabían que Cristo Jesús estaba hablando de la vida eterna y de estar con su Padre, como hoy también muchos piensan conocer, pero carnalmente no pueden discernir la palabra. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir, y se quedaron con la duda, como también muchos hoy quedan con las dudas en muchos libros, en muchos versículos de la Biblia, que no se les es dado del cielo la revelación por no tener al Maestro, por no tener la santidad, por no haber pagado el precio y no tener el Espíritu Santo dentro. Bien, dice en el 37, en el último gran día de la fiesta del tabernáculo o de los tabernáculos, como ya lo hemos visto, en el último día Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Recuerde que Cristo Jesús apareció a la mitad de la fiesta, y la mitad de la fiesta era, si no me equivoco, a los 3 días y medio, porque la fiesta duraba 7 días. 7 días. De igual manera, la mitad de la fiesta tiene revelación, porque 3 años y medio estuvo enseñando a nuestro Señor Jesucristo. 3 días estuvo en el sepulcro y después fue resucitado. Y el último día, que es el número 7, que tiene simbolismo, porque hasta en esto, toda la sombra que nos plasmó Dios en el Antiguo Testamento siempre tiene un mensaje espiritual para el día de hoy. Bueno, entonces, el último día y gran día, fíjense bien, de la fiesta, el número 7, porque también cuando a nosotros nos vino el número 7, que fue lo espiritual, fue un gran día para nosotros a los que creímos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga en mí, porque ha llegado el número 7, porque ha llegado el gran día de la verdadera fiesta, porque vengo a quitar lo primero y vengo a establecer lo segundo, el último pacto, que es la presencia del Espíritu Santo. El que tenga sed es aquel que quiera saber, es aquel que quiera mandamiento, es aquel que dé su vida para conocer a Dios, es aquel que tenga hambre y sed de justicia, que tenga la sed para decir, Señor, quiero ser perfecto, por favor enséñame tu camino, yo voy a estar 1 o 2 o 3 años para que me vayas enseñando, me diste un mandamiento, me lo bebí, dame el otro mandamiento, tengo sed, me lo bebí, dame el otro mandamiento y saltará para vida eterna y será saciado. Recuerde que ya vimos también, para fortalecer este versículo, aquí mismo en San Juan, con la samaritana, cuando Cristo Jesús le pedía un vaso de agua.
Y cuando Cristo Jesús dijo, si tú supieres quién te está pidiendo el agua, tú le dirías a él, dame un vaso del agua, porque del agua que yo doy salta como fuente para vida eterna, que es el nuevo pacto, que es mediante la fe, que es mediante la presencia de Dios, para poder nosotros tener ese líquido vital espiritual, esa lluvia que nos da vida, que es la presencia de Dios. Porque así en el Antiguo Testamento, ya como una sombra de lo que iba a venir, recuerde que yo le dije que el pueblo, cada que encontraba un pozo, cada que encontraba agua, era una bendición de Dios, era una herencia que Dios le daba. Cuando el pueblo no pecaba, Dios le mandaba lluvia, le mandaba semilla, le mandaba que la cosecha diera un fruto, ya acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que fíjese bien, otra vez, si alguno tiene sed, ya le dije lo que es sed, venga a mí. Venga a mí y beba. Porque beber es venir. Por ejemplo, yo le voy a decir que acabamos de ver apenas hace 2 enseñanzas, o el día de ayer, no recuerdo, hace 2 enseñanzas, 3, cuando Cristo Jesús dijo que trabajar por la comida que no perece. Si esta gente hubiera hecho caso y le hubiera dicho, ¿cuál es el trabajo, Señor? Claro que creemos. Dejamos ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Comer de mi carne y beber de mi sangre para que puedan trabajar. Entonces, si lo hubieran hecho, hubieran bebido del agua espiritual, porque el beber es recibir un mandamiento, creer y hacerlo. Eso es el beber. Comer el pan es la carne, es crucificar, es venir a escuchar la palabra y hacerla. Bien, entonces, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Yo creo, muero, me bautizo, nazco, empiezo a ser regado, Dios me empieza a dar un crecimiento, me empieza a dar una forma, me empieza a dar una doctrina, llego a la meta, a la estatura del varón perfecto, y se me llena de agua para ir al desierto y ir al mundo a darle al sediento, a exhortarlo, a amonestarlo, a redarguirlo, a enseñarle la palabra y a rogarle y a cuidarlo que la cumpla, porque cuando la está cumpliendo por medio de mi exhorto o por medio de mi enseñanza de Dios, por medio mío, entonces se está bebiendo agua, y entonces esos ríos de agua viva, esa fuente de agua viva, es la palabra de Dios en mi corazón para dar por gracia lo que recibí por gracia. De ahí viene también el simbolismo que los siervos de Dios somos camellos, literalmente, porque también usa la palabra asno, ovejita, como simbolismo, porque un camello lleva un almacén de agua en su joroba y puede cruzar parte de varios kilómetros en el desierto sin necesidad de agua, porque lleva agua, lleva un almacenamiento de agua. Es por eso que Juan el Bautista vestía con pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Es por eso que Cristo Jesús dijo, cuando lo del rico, es más fácil que un camello entre por la puerta angosta, por el hoyito de una aguja, a que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, está hablando ya aquí en este versículo de alcanzar el ministerio, porque el que alcanza el ministerio puede llevar grano y puede llevar agua al sediento. Bien, ahora, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Aquí está el agua, aquí está Dios, aquí están las enseñanzas, aquí está esta agua, esta llenura, que es el segundo bautizo, estos ríos de agua, porque ya sabemos que lo que Dios habla era el Espíritu que iban a recibir a los que creyeran en Él. Dice, pues aún
no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y fíjate, porque yo ya le he explicado que el Espíritu Santo es Dios y que Dios no puede habitar con el pecado. Entonces, Cristo Jesús tenía que padecer, tenía que derramar una sangre inocente para que nosotros fuéramos limpiados, purificados mediante la redención, mediante la cruz, mediante el sacrificio, mediante la sangre y mediante la fe, para que entonces fuera rota el acta que nos era contraria, que teníamos levantada según Colosenses, los decretos que nos eran contrarios y que Cristo Jesús clavó en la cruz para que nos limpiara y pudiera entonces venir Emmanuel, pudiera venir Dios con nosotros, empezar un discipulado, creer en todo momento, porque recuerde que muchos de sus discípulos regresaron para atrás, creer, alcanzar la estatura del varón perfecto y recibir el segundo bautizo, que es la llenura del Espíritu Santo, es la llenura de este tinaco de 2.500 o 3.000 litros, según el ministerio que cada uno tenga, para ir a dar al sediento. Bien, eso es literalmente explicándolo con parábolas. Versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Recuerde que algunos habían creído, y Jesús, el amor de Jesús y el amor de Dios, a mí me admiran, porque a pesar que había oposición, lo que hacía Cristo Jesús era tratar de convencer mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios para que nadie se perdiera. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo va a la procesión que tenía que cumplir a la cruz, antes de irse lloró y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabé, ay de ti, fariseo, ay de ti, saduceo. ¿Cuántas veces los quise reunir como la gallinita reúne bajo sus alas a sus pollitos? Y no quisieron, y no quisieron. Como dice también en 1 de Timoteo 2:3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y este es el ministerio que Dios nos ha dado: enfrentar oposición, enfrentar que nos vituperen, enfrentar que a veces ha costado la vida de muchos, pero no importa si hay alguno o algunos que se salven y crean, y rescatar de las tinieblas para la gloria de Dios, y hacer todo lo posible mediante lo que Dios nos manda por la bendita prédica del Espíritu Santo. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, tratando de ganar gente. Entonces, estaba bien, verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Unos decían que era un profeta, otros decían que era el Cristo, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Y unos sí creían, otros no creían, otros tenían velo, porque ya le dije que Galilea de los gentiles, de Galilea nunca salió nada bueno. Posteriormente se volvió una ciudad de puro gentil, ya no era de judíos, y así como los galileos, los poquitos que quedaron como Pedro, como Juan, que eran galileos, y Jesús también nació en Galilea, ellos pensaban que de ahí no podía salir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque ellos esperaban que naciera de la ciudad, de una ciudad adinerada, de una ciudad reconocida, de una ciudad de profetas. Dice en el 40, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Ahora, entendían y no entendían, porque efectivamente la palabra en el Antiguo Testamento dice que del linaje de David iba a nacer el Salvador, cuando ellos eran ciegos, porque ahí lo que hubieran dicho es:
este hombre sí viene del linaje de David, porque María y José es hijo de María y María y José son de la tribu de Judá. Entonces ahí también estaban dotados y velados y no podían ver que Cristo Jesús había nacido. Y también no habían leído bien las Escrituras, porque la palabra de Dios declara en dónde tenía que haber nacido nuestro Señor Jesucristo, y nunca dijo que iba a nacer en la ciudad de David. Bien, hubo entonces, y eso es por falta de lectura, eso es por el pecado. Y dice aquí, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y de igual manera, la enseñanza, bendito pueblo de Dios, es que lamentablemente muchos creen cuando Dios me ha utilizado para dar el Evangelio, pero cuando llegan a escuchar a algunos otros cristianos incrédulos, dudan y son arrebatados. Entonces, lo que nos enseña Dios es que lamentablemente muchos que creen, por dar oído a una voz extraña y a escuchar a una multitud, en vez de creerle a Cristo y a su palabra, se dejan engañar y se van con la mayoría. Hubo entonces disensión entre la gente a causa del evangelio que estaba dando Cristo. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ya vimos por qué. Todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado la hora que Dios había predestinado para que su hijo fuera a la cruz. Dice en el 45, los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Ahora, los alguaciles habían sido mandados por los fariseos y los saduceos para que lo prendieran, y no habían cumplido con el mandamiento. Ya sabemos por qué. Ellos no sabían que todo provenía de Dios. Vamos a ver qué es lo que dicen. ¿Por qué no le prendieron? Ahora vamos a ver lo que hizo Dios en ese momento para los que tenían la orden de aprenderlo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En pocas palabras, cuando escucharon se quedaron anonadados del lenguaje que hablaba Cristo. No nada más lo que acabamos de leer, porque no se escribe todo. Juan y Mateo, Lucas escriben algunas cosas, pero no todo lo que enseñó Cristo y todos los milagros. Pero plasma Dios y nos deja en las Escrituras lo más selecto, que nos da un mensaje para tener temor y para inclinar nuestros corazones a creerle a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde también una cosa muy importante. Jesús mismo dijo, y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. Como testimonio para gloria de Dios y para poder entender este versículo, alguna ocasión un ex hermano que tuve hace, 9, 10 años aproximadamente, que llegó a tener entendimiento y un tamaño espiritual. Alguna ocasión le dije, ¿por qué no me has dicho, mi amigo, que vayamos a ver a tu padre? ¿O por qué no le has predicado a tu padre a su padre terrenal, sobre el evangelio? Me dice, querido hermano, pero mi padre está muy cerrado. No, es imposible. No, él no va a oír, él no va a creer. Le dije, concértame una cita con él, porque el que convence es el Espíritu Santo. Me la concertó, y en el momento en que yo me quedé con su padre, recuerdo que él se levantó y se fue. Y yo me quedé con su padre, y Dios me permitió la ocasión de penetrar en cierto momento el evangelio, y su padre creyó y se bautizó, y él no lo creía. Entonces, cuando habla Dios por medio de un representante, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque aunque uno no tenga letras, como Cristo Jesús, aunque uno no tenga la sabiduría del mundo, cuando el Espíritu Santo
habla y Dios habla, tiene poder para que la gente se quede maravillada de su doctrina cuando tiene oídos y no cierra corazón. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? Ay, bendito hermano, yo siempre, en cada versículo y en cada enseñanza, no me canso, ni me cansaré, mientras Dios me lo permita, de decir que todo aquel que no es recto, que todo aquel que se dice cristiano, que todo aquel que piensa que es cristiano y que está pecando, a nosotros y a los verdaderos siervos nos llaman engañadores, nos llaman que tenemos demonios, nos llaman que no tenemos convertura, nos llaman que estamos poniéndole un velo a la gente. Así, Cristo Jesús nos dijo que cuando esto nos pasara, no nos maravilláramos, que si lo hicieron al Señor, también íbamos a enfrentar esto, si verdaderamente íbamos a predicar el camino a la vida eterna. Entonces, Cristo Jesús no engañaba, eso lo sabemos perfectamente bien, pero estamos viendo el fruto que tiene el ser humano cuando no cree, porque recuerde, no se le olvide estar meditando en lo que vimos apenas en este capítulo y en el pasado, que la multitud le había seguido por la multiplicación de los peces y que empezaron a ser incrédulos cuando Cristo Jesús les dijo el camino verdadero de la cruz. Bien, dice en el versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y fíjense bien, todavía lo que están diciendo va. Mas esta gente, ustedes que creyeron y le creyeron a Cristo, que no saben la ley, maldita es. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, muchos cristianos creen conocer la ley. Muchos cristianos, porque la Biblia lo dice, se sienten doctores de la ley, se sienten conocedores de la ley, así como ellos se sentían, como aquí lo dice en este versículo, porque según ellos, los que estaban creyendo en Cristo y Cristo, les decían que ellos eran malditos porque no conocían la ley. Cuando Cristo Jesús en su presencia, nunca le pudieron redarguir pecado y nunca le pudieron con la escritura contestar en contra de lo que él enseñaba. Pero a sus espaldas lo blasfemaban. Dice en el 50, les dijo Nicodemo, este hombre fue el que lo fue a ver de noche, fue el que fue y el que creyó. Nicodemo era un sumo sacerdote. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque de cierta manera ellos tenían la ley y la acomodaban a su criterio, a su conveniencia, como hoy también muchos saben alguna palabra que la acomodan carnalmente, pero la acomodan. Ahora Nicodemo dice, en la ley mosaica, en la ley que nos Dios dio, dice Dios que acaso juzguemos a alguien sin que nos conste que esté pecando o sin escucharlo primero. Y claro que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Moisés, si alguien juzgaba a un hermano, tenían que ser 2 o 3 testigos que hubieran presenciado el pecado para ir con un juez a denunciarle. De igual manera, esa persona tenía derecho a llegar al concilio y a ser escuchado por si le levantaban algún falso. Estaba en la ley. Entonces, estamos viendo también que la ley, no nada más este mandamiento, sino todos los mandamientos, como Cristo Jesús que dijo, ustedes tienen la ley de Moisés y no la guardan. Entonces estamos viendo otro versículo más en el cual Cristo Jesús y Dios nos están comprobando cómo eran hipócritas. Bien.
Y fíjese bien lo que le respondió, aún que Nicodemo estaba con la ley, fíjese bien cómo le responden. No podían abrirle la Biblia y decirle lo contrario. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Qué respuesta es eso? ¿Qué defensa es esa? Cristo Jesús era judío, tenía la ley mosaica. ¿Qué respuesta era? Aunque hubiera nacido en Galilea, ¿qué importa? De todas maneras, un judío tenía derecho a ser juzgado conforme Dios lo había establecido. Entonces, ellos siempre contestaban sin la Biblia, como hoy también, ¿verdad? Que a mí pueden decir, oye, a lo mejor este sí tiene la... ¡Juzga! ¿A poco este no tiene cobertura? ¿A poco puede salir algo bueno sin una cobertura? ¿Sin un diploma? ¿Sin una escuela teológica? Pero nunca hablen la Biblia para enseñarle a esa persona pecado contra un justo. Lo mismo ocurrió con Cristo. Claro, bendito hermano. Recuerde, la palabra está viva. La palabra está viva para que hoy comprendamos que esto sigue sucediendo y ha sucedido después de que Cristo Jesús murió y resucitó en todas las épocas y en todas las generaciones que Dios ha permitido hasta el año 2022. Vamos a empezar el capítulo 8 de San Juan, benditos hermanos. Dice en el 53, cada uno se fue a su casa después de que terminó la fiesta. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Recuerde que la palabra monte, cada que Dios nos enseña y nos deja escrito Dios en su palabra, hay cada enseñanza. Porque el monte representa una espiritualidad, representa el no ser de abajo, representa el ser un ser angelical, representa buscar las cosas de arriba y estar alejados del mundo, de lo de aquí abajo. Ahora, este monte generalmente, la mayoría de las veces, Cristo iba para orar, para tener una comunión con su Padre. Y también se le llamaba de los olivos porque en aquel monte crecían o hubo muchos árboles que aún a la fecha algunos se conservan hasta el día de hoy, muy antiguos, que daban un fruto con el cual se hacía el aceite de olivo que servía para la unción o para las lámparas. Entonces todo tiene simbolismo porque la oración nos da aceite, nos da presencia de Dios. Estar en las alturas, estar en un monte, estar en la cruz, estar en la azotea, como ya lo hemos visto anteriormente, nos da la presencia de Dios que hoy representa el olivo. Bien. Por la mañana, esto quiere decir que toda la noche estuvo orando Cristo Jesús. Ya no nos dice qué hizo, pero Cristo Jesús en el monte de los olivos iba a orar. Ahí no había casas. Dice, por la mañana volvió al templo. ¿Qué cree que haya estado orando? ¿Qué cree que ha estado pidiendo? ¿Qué cree? ¿Qué cree que pide un verdadero siervo de Dios? Señor, perdónalos. Señor, dales otra oportunidad. Señor, sí, háblales la verdad, pero ojalá puedan creer. Y sígueme dando palabras, Señor. Sígueme utilizando como instrumento para ver si otros tantos creen. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba nuevamente en el templo. Recuerde que lo querían prender. Recuerde que lo querían matar. Recuerde que le habían dicho a los fariseos y los saduceos, a los alguaciles, que por qué no lo habían prendido. Que si también habían sido engañados ellos. Bueno, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Algo muy importante que yo medito aquí en este versículo. Escribas y fariseos y saduceos eran doctrinas en aquel entonces donde no tenían una comunión por
diversas cuestiones de entendimiento al Antiguo Testamento. Pero cuando era atacar a Cristo, cuando era juntarse en contra de Cristo, entonces sí se juntaban. Así como también cuando Pablo, en el libro de los Hechos, lo querían matar y querían su vida porque imitaba a Cristo Jesús y enseñaba la verdad, se juntaban los saduceos y los fariseos, ahí sí eran amigos para ir en contra. Como también el día de hoy. Hay doctrinas adventistas, metodistas, que cuando algún santo predica la verdad, se juntan para ir en contra de la palabra de Cristo, para ir en contra de la verdad. Ahí sí se juntan, ahí sí se hacen amigos. Una vez que lo lograron, otra vez vuelven a ser enemigos. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Y sentado en la enseñanza, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Ahora, esta mujer era judía. Ellos no podían juzgar a los griegos ni a los romanos. Esta ley mosaica que tenían de Dios era para el pueblo judío. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, se decía que cuando se sorprendiera una mujer en adulterio o en fornicación, tenían que lapidarla. Lapidarla era tomar piedras y matarla. Entonces, se la pusieron en medio para ponerle trampas. Ahorita vamos a ver. No crea que para creer, no crea que porque lo reconocieron como maestro. Entonces era para tentarle, era para tenderle trampas, como lo vamos a ver. Y le dijeron, fíjate bien, qué hipócritas, así como le dijeron en la multiplicación, Rabí, ¿qué debemos de hacer? Dinos, ¿dónde mora Rabí para estar con usted? También aquí los hipócritas llegaron y le dijeron, maestro, cuando recuerde que no lo reconocían y le habían dicho, demonio tienes. Y no creían. Y fíjese cómo los impíos usan palabras blandas, palabras persuasivas, halagando para poner trampa y poderlo matar. Porque es lo que vamos a ver. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento decía la palabra que donde estuvieran 2 o 3 y sorprendieran a alguien pecando, lo trajeran a un juez y el juez iba a determinar, dar la orden para apedrarla. Pero ahorita vamos a ver qué trampa le querían poner. Y en la ley de Moisés, dijeron estos escribas y fariseos, en la ley nos mandó Moisés a apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora le voy a explicar, antes de explicarle el siguiente versículo, para que pueda entender bien. Los judíos, en el Antiguo Testamento, Dios profetizó dejarlos muertos y dejarlos 375 años sin la presencia de Dios. Y uno de los libros que profetiza eso, por ejemplo, es el de Daniel. Daniel profetiza los imperios en la imagen de Nabucodonosor y también en los reyes del sur y del norte. Profetiza los imperios que vinieron después del pecado y cuando Dios se separó de los judíos, los imperios que gobernaron al pueblo de Dios por desobedientes, como los griegos, y los últimos que gobernaron, los sirios también gobernaron, y los últimos que gobernaron fueron los romanos, perdón. Cuando llegó Cristo Jesús, había un imperio ya profetizado por Dios, que era Roma. Y este pueblo estaba sujeto a la ley de Roma. No podían hacer las cosas que Dios había mandado, porque si ellos mataban por su propia ley que tenían mosaica, el César o Herodes o Pilatos, según la ciudad donde estuvieran, porque Herodes era el representante, el rey, Pilatos era un gobernante de una ciudad, Herodes era el gobernante de otra ciudad, y si ellos
sabían que un judío metía una ley para sentenciar a alguien a muerte, lo agarraban y le decían, ¿qué hubo? ¿Quién eres tú? Aquí hay una ley que es de Roma. ¿Tú por qué estás dando? Roma les permitía ciertos rituales y les permitía la sinagoga porque le entraban con el chivo, porque eran tributarios, pero no les permitía juzgar a alguien para quitarle la vida. Entonces, lo que aquí querían ellos era que Cristo Jesús dijera sí, y para que lo reconocieran como el rey, ¿verdad? Y para que dijeran, oh maestro, y ir corriendo con Pilatos o Herodes, según en donde estaba, para decirle, hay un judío, Señor, que dio una orden de matar a una persona sin tu consentimiento y que a Cristo Jesús lo mataran. Entonces, lo querían tentar, le querían hacer esto, porque los judíos ya no podían practicar este mandamiento, porque practicaban mandamientos para que los demás los vieran, pero eran hipócritas. Pero este no lo podían practicar porque sabían que podían morir. Ahora, aquí lo dice, fíjate bien. Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Aquí está, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y bueno, ahí en la tierra había polvo. ¿Qué es o qué significa que Jesús estaba escribiendo en el polvo? Estaba escribiendo esto. Ustedes no son espirituales. Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Ustedes son de barro, son barros quebrados de aquí abajo. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, están inscritos en el Sheol, están inscritos en el polvo. Ustedes están muertos. Sí, la tierra y el polvo, si usted se da la tarea de leer, tiene simbolismo. En Isaías también viene sobre esto que le estoy enseñando. Ustedes son polvo, no son, porque una persona que no tiene a Dios adentro es de polvo, es terrenal. El árbol o el cristiano se conoce si tiene a Dios, si está en la cruz, si es un ser angelical, y si no tiene a Dios, es de abajo, es de polvo, busca las cosas del mundo, busca las cosas terrenales. Entonces, eso es lo que estaba escribiendo Cristo. Ustedes son pecadores, son hijos del diablo, ustedes son de aquí abajo. Bien, y le dijeron otra vez, ¿verdad? Aquí. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. No, ni siquiera les dio explicación de que traigo un nuevo pacto, ya les había dicho. Les dijo así, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, como todos tenían su conciencia mal y sabían que pecaban, porque lo sabían, ahorita lo vamos a ver, lo sabían, como hoy también un cristiano que tuvo la verdad, supo que pecó, supo que no, pero quedó engañado, diciendo Dios es amor, solamente hay uno perfecto. Una cosa es que se engañe a sí mismo o que haya dejado entrar en Satanás, pero saben que transgredieron la ley. Ahora, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, otra vez nuevamente, sus nombres son borrados de allá arriba y van a estar en el Sheol. Yo le estoy pidiendo a mi Padre que nunca sean seres espirituales por no haber creído en mí. Pero ellos, al oír esto, fíjense bien, acusados por su conciencia, o sea, fíjense bien que sí sabían. ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús dijo, ustedes son hijos, no son hijos de Abraham? Porque si fueran hijos de Abraham harían los deseos. Y dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Eran hipócritas. También hoy, un representante hipócrita le va a decir que no peca y sabe que peca. Pero son hipócritas. Eso grábeselo, hermano y hermana. Porque en su conciencia saben que han pecado. Ahora, pero ellos al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y aquí también nos va a dar una enseñanza donde Cristo Jesús viene a abolir el juicio de una muerte carnal, que era una sombra de lo que iba a venir, porque el pecado en el Antiguo Testamento, la muerte era física, la muerte era en el cuerpo. Ahora no, ahora es peor. Ahora la muerte es espiritual. Y digo es peor porque yo prefería 1000 veces morir a que se me salga el Espíritu Santo y a quedarme con demonios y a quedarme en el mundo engañado. Yo prefería 1000 veces morir en el cuerpo. Entonces, es peor la muerte. Y hoy el que nos la pida, hoy el que nos mata, es el juez, es el Rey de Reyes, es al que Dios le dio el juicio. Como yo siempre le he dicho a los hermanos, hermanito, evíteme la pena de que cuando Dios me dé la orden de que lo tengo que hacer a un lado, evíteme la pena, porque la orden es de Dios. El que la pida es Dios. El que saca la espada y hoy hace un lado por el pecado es Dios, no soy yo. Eso ya se quitó, ya no nos los da. Entonces, en este versículo que vamos a ver, entra el nuevo pacto y entra lo espiritual. Entonces dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que al acusador bíblicamente se le llama Satanás. Al acusador. Se la pasan acusando. Y así como yo ya le dije, en Facebook, en vez de que haya sanas doctrinas el día de hoy, se la pasan acusando y se la pasan. Cuando hay algún tema y algún título cristiano, entre comillas cristiano, ¿verdad? O entre paréntesis, que dice, mire cómo le contestó fulano de tal a fulano de tal, y mire cómo dejaron callado al sacerdote fulano de tal, hay 356K, hay miles y millones de visitas, pero menos, porque son chismosos y les encanta el chisme, pero menos para una sana doctrina. Entonces, hoy se las pasan acusándose y ahí sí les encanta eso. Y recuerde, nosotros no estamos para acusar, nosotros no estamos para estar señalando, sino estamos para edificar. Recuerde que en las enseñanzas que Dios me ha permitido, yo no he acusado ni he dado nombres de nadie. Simplemente Dios me ha utilizado para enseñar el engaño y para enseñar la verdad. Así es otro fruto que tienen los impíos y los inicuos. Ahora, si en la ley mosaica estaba que sí tenían que apedrar a una mujer y Cristo Jesús hubiera podido quitarle la vida, ahí, ¿por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué la perdonó? Porque recuerde que Cristo Jesús no vino a juzgar. Cristo Jesús vino a romper las amarras del pecado. Vino, no juzgó, porque supo que el primer pueblo no tenía el poder del Espíritu Santo para poder llevar una vida totalmente entregada a Dios, y vino a perdonar a todo el que creyera. Ahora, ella dijo, ninguno, Señor. Y en el momento que esta mujer le dijo Señor, le estaba diciendo amo, y estaba reconociendo esta mujer que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo, porque la palabra Señor significa amo, significa dueño. Por eso dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya le dije, ni yo te condeno. Cristo Jesús es el juez, nos va a condenar, pero cuando llegue la hora. Mientras, Cristo Jesús se le llama Salvador. Mientras, a Dios y a Cristo se les llama misericordia. Mientras no venga el fin, como está escrito, y se acabe el tiempo para el ser humano y la oportunidad. Entonces, ni yo te condeno, pero mire lo que le dijo,
ni yo te condeno. Vete, pero esta es la condición, mujer. Ya que me reconociste como Señor, ya que entraste y quieres entrar a este nuevo pacto, vete y no peques más. Y de igual manera, Cristo Jesús viene a lavar y a limpiar mis pecados. Yo no era judío, pero de igual manera un judío. Y le dijo, ha llegado el tiempo de la gracia, ha llegado el tiempo del poder de Dios para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no practiquen ya el pecado. Porque hoy la palabra fornicar es tener amistad con el mundo o adulterar. Dice en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Entonces vamos. La bendita palabra de Dios nos enseña que cuando por un hombre entró el pecado al mundo, se fue el aceite, se fue la luz que es Dios, que es Cristo Jesús, y vino a poner un imperio y a reinar el de las tinieblas, Satanás. Y el hombre se quedó ciego, se quedó en tinieblas, se quedó a oscuras por siglos y siglos. Así estuvo el ser humano. Bíblicamente, el ser humano en el Antiguo Testamento no tuvo luz más que un pueblo que simbólicamente fue alumbrado por un fuego natural en el desierto y con candelabros físicos que estaban prendidos de día y de noche en el tabernáculo, ya preparando a Cristo Jesús y la luz verdadera que venía a alumbrarnos para sacarnos y para que la luz traspasara las tinieblas y trasladarnos a la luz. Pero muchos aman la noche. Pero muchos aman las tinieblas, como dice en San Juan capítulo 3. Que la luz, eso ya lo vimos, recuerde, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que no fueran reprendidos por la luz. Aquí hay una voluntad. El que cree que Cristo Jesús es la luz. Ahora, ¿qué es la luz? La luz es que si yo puedo ver, que si se me quitan las tinieblas, puedo llegar a la vida eterna. Puedo ver la verdad, puedo ver a los demonios, puedo ver la justicia, puedo ver el camino de Cristo, puedo ver los árboles verdaderos, puedo ver el engaño, puedo discernir entre el bien y el mal, hablando espiritualmente, porque el ojo que Cristo Jesús me vino a dar se le llama el ojo del entendimiento. Entender la palabra es tener luz, tener a Cristo, tener su cabeza. Ahora bien, así dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz, no de los justos, sino del mundo, de los que reconozcan en el primer mensaje que eran hijos del diablo, que son pecadores, porque cada que la palabra maneja mundo, palabra maneja la palabra mesa de Satanás, maneja la palabra carne. Y recuerde que Cristo Jesús vino por pecadores. Alguna ocasión Cristo Jesús estaba sentado en la mesa con publicanos y con pecadores, y de igual manera llegaron los fariseos que se sentían santos y le dijeron, ¿cómo tú, que te dices el Hijo de Dios, estás comiendo con pecadores y con publicanos? Y él les dijo, yo he venido a ser la luz del mundo. Yo he venido por pecadores, no he venido por sanos. No he venido por gente sabia, ni por los que no confiesan que son pecadores. Y que mi Padre vino a decir que no hay un solo justo. Cuando yo vine, eso fue lo que dijo mi Padre, que no había uno solo justo, que no había quien hiciera el bien. Entonces, éramos del mundo. También el primer pueblo era mundano, buscaba las cosas de aquí abajo, las cosas corruptibles. Ahora, ¿a quién vino Cristo Jesús? Vino a rescatarnos de la muerte, vino a rescatarnos del Sheol, vino a rescatarnos de la mundanalidad. De hecho, bíblicamente, cristiano que regresa para atrás se les llama mundanos.
Bien, entonces dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, si me sigues, recuerda que seguirlo. Deja el mundo, come de mi carne, bebe de mi sangre, toma mi cruz, sígueme, porque yo te voy a ir sacando del mundo y yo te voy a guiar para que te vayas alejando del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, porque yo lo voy a ir sacando de la noche, porque yo lo voy a ir sacando del reinado de Satanás, porque yo lo voy a ir sacando de la mesa con mi sabiduría, con la bendita palabra, por haber creído en mí. Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Me tendrá siempre, siempre será alumbrado y siempre va a tener vida, porque en las tinieblas, en el mundo hay muerte, en el mundo, como ya le he dicho, nos vas a separar. En las tinieblas está el Facebook, está el Internet, están los trabajos que me dan dinero, está la filosofía, está lo que me da un respeto, que son profesiones, las escuelas de la letra mata, pero el espíritu vivifica, está todo eso. Ahora, la luz, a los que creen, a los que cuando vino en el mundo y creí y recibí la luz, fui viendo el camino, ya le dije, con el cual poco a poco Dios y Cristo Jesús me están acercando cada día más a la vida eterna. Y de todas maneras, mientras yo no peque, guardo la primera resurrección, guardo mi espíritu con esta luz y con este alimento que Cristo Jesús me da. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y de igual manera, ¿verdad? Muchas ocasiones para poder entender esto, perdón que ponga ejemplos siempre, pero es para que entienda, hermano, es para la gloria de Dios. De igual manera, a mí muchas veces me han dicho que yo digo que todos tienen demonios, que predico que todas las congregaciones están mal y que yo soy el único que tengo la verdad. Ok, persona que no peca, persona que tomó la cruz, persona que no es hipócrita, persona que es perfecta, persona que sabe quién soy, quién me escogió, qué tengo, qué revelación tengo, qué discernimiento tengo, aunque muchos no lo crean, y sé a dónde voy. Y sé quién está conmigo. Aunque verdaderamente también nuestro Señor Jesucristo, en otras ocasiones, Él dijo, también le dijeron lo mismo, tú das testimonio de ti mismo, y Él dijo muy claramente, hay quien da testimonio de mí, quienes ustedes no conocen. Hay quien da testimonio de mí, porque no nada más uno dio testimonio de mí, sino Dios y todos los profetas dieron testimonio de mí, y yo vengo a dar testimonio también de mí, pero ustedes no creen. Escudriñen, les decía Cristo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ya no yo, sino Dios por medio de los profetas. Y Él es el que dio testimonio de mí. Pero aquí, en este momento, les contestaba así, con esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Aquel que tiene su conciencia tranquila y que su conciencia no le acusa de practicar el pecado y que sabe que está en la cruz y que ha estado trabajando y que ha estado amando, sabemos perfectamente bien que los títulos no son de hombre, que los títulos y la palabra que Dios ha puesto en el corazón son de Dios, y sabemos por la transformación que ha hecho nuestras vidas y que nos comportamos totalmente de diferente manera a los mundanos, sé de dónde venimos y a dónde vamos. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre le daba testimonio a su Hijo que estaba bien. Dice, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. De igual manera, ¿verdad? Los pecadores hoy no saben
que los justos venimos de Dios, que no somos puestos por el hombre, por una cobertura, y no saben que nosotros nos estamos preparando y nos estamos alejando para ir algún día a las bodas del Cordero, a la vida eterna. Aunque ellos lo prediquen, porque hay iglesias que predican Cristo ya viene, pero con sus hechos, como dijo Dios, este pueblo me honra de labios para afuera. No por predicar que Cristo Jesús viene y que porque ya no por eso se van a ir allá arriba. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre dimos palabra en las plazas. Les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. No sé quiénes son ustedes. Entonces, bien, dice en el versículo 15, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Ahora, muy bien, ¿qué es ustedes juzgan según la carne? Que juzgaban según las apariencias, porque ellos no tenían la espiritualidad para poder penetrar en el corazón del hombre, ni para poder juzgar a quien traía Cristo Jesús adentro. Cristo Jesús traía a su Padre adentro, pero ellos juzgaban lo de afuera. Ellos juzgaban a la carne nada más, mas no podían juzgar un corazón. Ahora, aquel que hoy juzga, no juzga las apariencias, sino juzga espiritualmente. Porque yo, si usted no peca y yo no peco, puedo darme cuenta y puedo darme quién tiene a Dios adentro y puedo juzgar con un juicio espiritual y quién anda en la carne y quién anda pecando. Para que pueda entender y terminar con esto. Algunas ocasiones, cuando venían los congregantes y me sentaba yo a enseñar la palabra y había ya dado una enseñanza y a un hermano le hacía alguna pregunta sobre enseñanzas pasadas y le veía un rostro diferente y no sabía responder, yo le decía, ya no estés pecando, ¿por qué estás? Y me dice, ¿por qué me dice eso, hermano? Si yo no he pecado desde que llegué, le digo, no, allá, en donde estás, de donde vienes, ya deja de pecar, porque precisamente nosotros ya no juzgamos a las apariencias, sino podemos juzgar porque espiritualmente podemos discernir quién anda en la carne, quién deja de entender la palabra espiritual y quién puede tener luz y a quién podemos ver a Dios. Bueno, hermano y hermana, si gusta que yo le amplíe estos temas, con mucho gusto, porque todo se lo puedo concordar con muchas citas bíblicas para poder reforzar lo que estoy enseñando, como así he reforzado todo lo que he venido enseñando, más bien Dios por medio mío, en todos los estudios bíblicos a los que han dado un seguimiento. Así que se nos ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes y el abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, hasta mañana.